Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Quispe Dávila. Soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela de Derecho. Bien, Carlos, hoy día nos hemos propuesto desarrollar la problemática de los pueblos en aislamiento voluntario en el Perú. Y queremos que tú, como experto en investigación de este campo, nos cuentes cuál es la situación de estos pueblos en aislamiento voluntario, más allá de la ley, desde un punto de vista social, político, y luego abordaremos otros temas a partir del resumen que nos estés dando. Bueno, muchas gracias. En realidad aún no caigo en la categoría de experto, apenas estoy investigando el tema pero con cierta profundidad. Yo creo que necesariamente el análisis de la situación de los pueblos en aislamiento y contacto inicial amerita un estudio más allá del marco jurídico y la legalidad existente, que dicho sea de paso es bastante endeble. En realidad, hablar de pueblos indígenas en aislamiento nos invita a partir por una pregunta que cae por su propio peso, ¿no? Que es, ¿quiénes son los pueblos indígenas en aislamiento? ¿Cuál es la condición en la que viven? ¿Por qué están en aislamiento? Yo creo que son algunas preguntas que muchas veces han sido repetidas por las pocas personas que han escrito sobre el tema, pero que tienen una pequeña trampilla de fondo, y es que nos hacen cuestionar de plano el estado actual de los pueblos en aislamiento, partiendo por considerar que la situación en la que se encuentran es una situación de barbarie. Porque inmediatamente que hablamos de pueblos en aislamiento, se nos viene la idea de una especie de avatar, ¿no? Una situación de pueblos que viven en la barbarie, peleándose entre ellos, y que pues bueno, hay que llevarles el progreso para que puedan salir de tal condición. Yo creo que un estudio de los pueblos en aislamiento parte principalmente por considerar cuál es la situación actual en la que viven y por qué es que viven en tal situación. Creo que uno de los puntos principales es quitar la palabra voluntario, ¿no? Los pueblos indígenas en aislamiento básicamente viven en tal condición en respuesta o como técnica o mecanismo de supervivencia, ¿no? Creo que la historia nos demuestra el caso del boom cauchero, cuando los pueblos eran atrapados para ser llevados a trabajar en las haciendas en las peores condiciones laborales, y por tanto muchos de esos pueblos fueron introduciéndose a la selva profunda para salvarse como una estrategia de supervivencia. En cuanto a la condición actual de los pueblos en aislamiento, pues lamentablemente no es la mejor. Si nomás los pueblos indígenas que ya tienen contacto con la sociedad mayor, por decirlo de algún modo, tienen ciertas falencias de origen, como por ejemplo problemas para acceso a educación, problemas para acceso a salud, una salud y educación que tenga un componente intercultural. Pues el caso de los pueblos en aislamiento es mucho más complejo, porque precisamente la condición de aislamiento responde a una situación de alta vulnerabilidad, donde una pequeña enfermedad como la gripe podría matar a gran parte de su población. Entonces, esto de acá nos permite desprender algunas características elementales de los pueblos en aislamiento, que es su condición de vulnerabilidad, que se corresponde con los principios de no contacto e intangibilidad, en tanto que cualquier injerencia externa en su territorio, los espacios que estos habitan, puede ser fatal para su vida misma. El Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible hace unos años interpuso una acción de cumplimiento para que se implementaran la categorización de reservas territoriales y además se iniciara la aprobación de un reglamento de procedimiento sancionador para el ingreso ilegal a estas reservas. Lamentablemente todavía no se ha terminado esta tarea de parte del Ministerio de Cultura. ¿Tú a qué crees que se debe esta desidia del Estado de culminar siquiera las normas mínimas que garanticen una protección efectiva a los pueblos en aislamiento voluntario en el Perú? Bueno, en efecto, la normativa existente, que es la Ley de Protección sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y los pueblos en situación de contacto inicial, existe desde el año 2006 y su reglamento data del año 2007. En ambos casos se hace efectivamente alusión a la necesidad de la creación de reservas indígenas que justamente se correspondan con el respeto del principio de no contacto e intangibilidad de los territorios. Sin embargo, si nosotros vemos de manera minuciosa ambos dispositivos normativos, encontraremos que se hace alusión a ciertas excepciones que tendría la intangibilidad
de estos territorios. Y es que en aquel supuesto en el cual sobre un espacio territorial habitado por pueblos en aislamiento, donde se encuentren recursos naturales, que es lo que ocurre por ejemplo en el caso del lote 88 de Camisea, se crea una excepción, y es que bajo esos supuestos sí se puede realizar actividades extractivas. Entonces, lamentablemente hay distintos casos que nos permiten demostrar que esta intangibilidad en la práctica ha devenido en una situación un tanto paradójica, porque al mismo tiempo que se crea una reserva, subsiste también una concesión de hidrocarburos, por ejemplo. Entonces, hay una serie de contactos, hay una serie de problemas que se presentan en el caso concreto, y pues que a la larga ha devenido en la afectación a la salud y bueno, posterior muerte de muchas de estas comunidades. ¿Y qué pensarías para aquellos que, siguiendo a Robert Alexis y su teoría de derechos humanos, dicen acá en este caso que planteas, apliquemos el principio de ponderación, proporcionalidad o como quiera llamarse? ¿Crees posible que eso se dé sin vaciar el contenido de la libre autodeterminación de estos pueblos en aislamiento voluntario? Justamente un derecho matriz de los pueblos indígenas es el derecho a la libre determinación, y por tanto es un derecho fundamental de los pueblos indígenas que debe primar en este tipo de casos. Ahora, la solución yo no creo que parta por un proceso abstracto de ponderación, donde incluso pues invitaría a revisar pues textos como el de Diego López Medina, cuando habla sobre los trasplantes normativos y teóricos que han ocurrido en América Latina. Cabría preguntarse si realmente la ponderación, haciendo un breve paréntesis, es un mecanismo apropiado para nuestro contexto, o si inclusive cumple con la finalidad para la cual ha sido creada. Yo creo que este tipo de situaciones conflictivas entre una política estatal, porque finalmente el Estado podría decir, yo necesito impulsar actividades extractivas acá porque esto me da dinero, y ese dinero yo lo invierto en políticas públicas de salud, de educación, que bien benefician a la comunidad o que benefician a la sociedad en general. Por otro lado, tenemos a las comunidades que pues ejercen su derecho a libre determinación sobre un territorio y solicitan que se mantenga la intangibilidad de ese territorio y por tanto no pueda realizarse ningún tipo de actividad extractiva. Ambas posiciones yo creo que necesitan ser estudiadas a fondo. En el caso concreto, aun cuando nosotros no somos un Estado intercultural formalmente, yo creo que el tipo de diálogo que tendría que realizarse es necesariamente partiendo de un diálogo entre ambas posiciones. Ahora, este diálogo lamentablemente si sigue la normativa existente, por ejemplo la que establece la ley de consulta previa, adolecería de serias deficiencias, porque la misma ley de consulta está mal estructurada. Por ejemplo, coloca a la etapa de diálogo al final, cuando en realidad tendría que ser al inicio, porque lo que finalmente termina ocurriendo es que a las comunidades se les lleva una decisión que ya ha sido adoptada, simplemente para convencerles de dar el visto bueno, y no para que puedan incorporar algunos aspectos neurales que sirvan de fondo al asunto concreto. Entonces, en este caso concreto, yo creo que la solución, por llamarlo de algún modo, implicaría el fomento de espacios de deliberación e incidencia real sobre el caso concreto. Si vamos a impulsar algún tipo de actividad extractiva, pues implicaría la participación de los pueblos que van a verse afectados, participación que va ligada al consentimiento. Ahora, la pregunta que cae nuevamente por su propio peso es, oye, pero si son pueblos indígenas en aislamiento, ¿cómo vamos a consultarles? Esto implicaría ir, tocarles la puerta y ponerlos en una condición de alto riesgo. Pues particularmente habría que recordar que existe a nivel internacional, dentro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, las directrices del Chaco, que establecen una serie de estándares no vinculantes, pero que sirven de importante referencia sobre cómo establecer mecanismos de diálogo con las comunidades. Y por ejemplo, uno de los mecanismos para saber qué espacios habitan estas comunidades que no impliquen algún tipo de afectación concreta y grave sería mediante la toma de capturas satelitales, lo cual permitiría saber qué espacios son los ocupados por los pueblos indígenas en aislamiento. Esto aunado a una política seria que implique el diálogo con aquellos pueblos que ya tengan contacto con la sociedad mayor, o aquellas federaciones representativas de los pueblos indígenas por tener algún vínculo ancestral que puedan tomar su causa y propiciar que estos puedan o propiciar que pueda garantizarse sus derechos. Entonces creo que esto sería tal vez no la panacea para el problema, pero al menos un mecanismo que implicaría y que permitiría
que no solamente las decisiones sobre incursión en territorios indígenas aislados parta por una decisión unilateral del Estado, sino que parta también de una situación de diálogo con las comunidades. Me hace recordar lo que decía Simone de Beauvoir sobre el otro, ¿no? El otro, y además Foucault también trató sobre esta particularidad de los anormales. En el fondo, estas categorías piensas que podemos utilizar para hablar no solo de pueblos en aislamiento voluntario, sino de los pueblos indígenas en general, y cuál ha sido su tratamiento legislativo y efectivización de consulta previa, de enfoque intercultural. ¿Piensas que parte del problema está también en el enfoque filosófico, político, social? Definitivamente yo considero que esta creación de la figura del otro, de la otredad o del subalterno se ve planteada, pero se ve materializada en nuestra realidad concreta, ¿no? Para ver previamente y entender mejor este asunto. Uno de los primeros que habla de esto es Aníbal Quijano, quien señala que la modernidad que influencia las nacientes repúblicas, por ejemplo la nuestra, la peruana, plantea una serie de promesas, ¿no? La promesa de la igualdad, la promesa de la libertad. Sin embargo, estas promesas, con el devenir republicano y el posterior desarrollo, lo que termina ocurriendo es que no se logran a materializar. A la par que existe un dilema de todos somos libres, iguales, al mismo tiempo coexiste sistemas esclavistas, sistemas que siguen siendo esclavistas pero se llaman latifundistas o se llaman hacendados o utilizan otras denominaciones que finalmente siguen manteniendo el mismo sistema. Entonces, lo que hacen ese tipo de autores como Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre o Aníbal Quijano es señalar que ya no pensemos del lado del dominante, sino también del dominado. El dominado es la persona que ha sido subordinada, la persona a la cual se ha arrebatado sus derechos, y desde ese punto de vista miremos la realidad. Y pues nos invita a reflexionar desde el otro lado, desde esta persona que, de acuerdo nuevamente a Aníbal Quijano, se encontraría en una zona de subhumanidad o no humano, de acuerdo a esta línea ontológica del ser y el no ser. Los pueblos indígenas, las mujeres, las poblaciones afrodescendientes, entre otros, se encontrarían en esta zona del no ser, que sería categorizada como incivilizada o bárbara, mientras que en la zona del ser, que está por encima de la línea, estarían aquellos pueblos, pues, o aquellas personas usualmente blancas, varones, con cierto estatus económico, de cierta afiliación religiosa, y pues lo que generaría esto es que la gente que está en el no ser permita ser asimilada a la zona del ser, pero eso implicaría que éstas dejen de lado sus costumbres, se desarraiguen y completamente, por decirlo de algún modo, se occidentalicen bajo los términos de estos autores. Entonces yo creo que esto de aquí lamentablemente sí se ve influenciado en tanto en la normativa como en las políticas existentes. Temprano comentaba que existe el Plan Nacional al Bicentenario, que en la sección sobre democratización alude a la necesidad de que nuestro país pueda superar la cultura del bien limitado o del atraso, tan bien conocidas y razonadas por el expresidente Alan García durante su segundo gobierno, durante los conflictos de Bagua, cuando señalaba que los indígenas eran perros del hortelano, pues únicamente buscaban aprovecharse de los recursos que se encontraban en sus territorios y que eran egoístas en relación al beneficio que podría traer estos para la sociedad. Yo creo que en general ese tipo de discursos se han visto influenciados en las políticas existentes y lamentablemente existen más ejemplos que nos permitirían acreditar ello. Para ir cerrando, cuéntanos como carácter de ejemplo el caso de la Reserva Territorial Coapacori-Nahua y la problemática que tiene con la actividad gasífera en el lote 88. Sí, el caso de la Reserva Territorial Coapacori-Nahua-Nanti es sumamente complejo. Esta reserva, bueno, es creada como una reserva en favor del Estado en los años 90, en específico el año 1990 precisamente, en razón de los avistamientos que se venían produciendo en esta zona, que se ubica en la Convención en Cusco. La actividad acentuada en este territorio ocurre desde los años 80, las actividades que venía realizando la Occidental Petroleum, una empresa de muy mala reputación, conocida mucho mejor con la abreviatura de Oxy.
Entonces, en los años 90, producto de los avistamientos, se crea la reserva en favor del Estado, la cual tenía un carácter netamente temporal y lo que buscaba era pues que en un lapso determinado pueda acreditarse la existencia de pueblos indígenas en esos espacios. El año 2000, el Estado entrega una concesión a Pluspetrol sobre un lote que posteriormente será llamado el lote 88, y poco tiempo después se crea la Reserva Territorial Cuapacori-Nahuananti. Al poco tiempo nuevamente se oficializa la concesión del lote y pues ocurre una serie de paradojas, y es que sobre aproximadamente el 70% de la concesión del lote 88 se encuentra superpuesta a la Reserva Territorial Cuapacori-Nahuananti. Entonces, esto implica que yo estoy concesionando por encima de una reserva cuya característica es la de intangibilidad. Esto presenta la paradoja en la medida de que si yo concesiono, implica el inicio de actividades extractivas, implica tanto exploración como explotación. La exploración implica que yo realice detonaciones 2D, 3D, y eso a la larga lo que genera es que las mismas poblaciones se desplacen al interior de la reserva o que salgan de la misma reserva. Implica también que los animales de los cuales se alimentan tengan que emigrar y pues genera una situación de escasez. Al mismo tiempo, el inicio de las etapas de explotación implica la presencia de trabajadores, lo que conlleva a contactos forzados, lo que conlleva avistamientos. Entonces, la situación es sumamente complicada, conflictiva y muy riesgosa para estos pueblos. Ahora, sin embargo, a sabiendas de esta situación, a sabiendas de la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento, el Estado decide aprobar un estudio de impacto ambiental para ampliar ese lote. Ahora, la ampliación de este lote no se da como uno podría esperar de un proceso técnico normal, en cuanto al cumplimiento de ciertos estándares de objetividad e imparcialidad. Por el contrario, este proceso es sumamente irregular, por decirlo menos, porque yo presento un estudio de impacto ambiental y lo que espero es que, de acuerdo a la normativa aplicable en ese momento, que era el del 2012, es que se apruebe previamente que algunas instituciones competentes emitan algunas opiniones técnicas que den el visto bueno al estudio de impacto ambiental. En este caso, las instituciones irregulares, por decirlo de algún modo, fueron el Viceministerio de Interculturalidad y el CERNAM. En resumidas cuentas, lo que ocurrió es que de pronto un día el CERNAM presenta 83 observaciones al estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el mismo día, pero en horas de la noche, anulan esa resolución y presentan una nueva donde señalan que fue parte de un error humano, pero que en realidad no quisieron formular 83 observaciones, sino que quisieron formular únicamente 5 recomendaciones. Al mismo tiempo, en interculturalidad ocurre algo muy similar. La resolución viceministerial número 5, que formulaba un alto número de observaciones, principalmente en cuanto a la ausencia de un plan de contingencia que permita prever cuáles serían los impactos que tendría sobre los derechos de los aislados la incursión de las actividades del lote 88, luego pasó a ser simplemente recomendaciones. Esto se da en un contexto, y bueno, y hay que entenderlo así, político, netamente político, porque quien era viceministro de Interculturalidad, Pablo Vilca, renuncia en ese contexto. También al mismo tiempo, quien era presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, sale anunciando que el Viceministerio de Interculturalidad va a volver a revisar los documentos enviados sobre el estudio de impacto ambiental. El Ministerio de Energía y Minas de ese momento sale a dar declaraciones negando la existencia de pueblos aislados en el lote 88. Entonces uno se pregunta inmediatamente, ¿no? Si la aprobación de un estudio de impacto ambiental es un proceso administrativo, necesariamente requiere cumplir con un principio o un estándar de objetividad e imparcialidad. Sin embargo, ¿qué pasa si el presidente del Consejo de Ministros, si un ministro, si el mismo presidente, e incluso si el viceministro saliente alude las presiones existentes a nivel interno de la institución para aprobar sí o sí el estudio de impacto ambiental? ¿Qué nos hace pensar esto? Entonces, yo creo que es una situación, un ejemplo claro del tipo de captura del Estado para impulsar un modelo de desarrollo únicamente, aún a sabiendas del impacto grave que este puede tener sobre los pueblos en aislamiento. Pues finalmente se aprueba el estudio de impacto ambiental
Y poco tiempo después se publica un informe de la Dirección de Salud del Cusco, donde se acredita la presencia de los aislados en las zonas precisas donde se va a realizar la actividad extractiva, y a su vez se habla de los graves impactos que podría tener sobre la salud, impactos que son letales. Tiempo después se supo que este informe se encontraba listo antes de la presentación, de la aprobación del estudio de impacto ambiental. Sin embargo, fue ocultado, fue mantenido en reserva hasta después de aprobado el estudio de impacto ambiental. Entonces, es un caso completamente complejo y que demuestra pues una clara intención del Estado de llevar a cabo un modelo extractivo, así sea a costa de la vida de estas personas, que en este caso son pueblos indígenas en aislamiento. Concluyendo, queda claro que no existe una verdadera institucionalidad indígena, tal como lo planteas, que protege efectivamente los derechos de los pueblos indígenas. Quiero recordar que el INDEPA, organismo que existía antes, tenía 9 representantes de pueblos indígenas de 21, y el Viceministerio de Interculturalidad vigente no tiene un solo representante elegido democráticamente. ¿Piensas que en el futuro esta institucionalidad indígena, para que pueda proteger a pueblos en aislamiento voluntario, debe cambiar? ¿Tienes alguna propuesta al respecto? Definitivamente, hoy en día el Viceministerio de Interculturalidad lamentablemente viene realizando una actuación más de tinte político antes que de órgano imparcial que pueda prestarse a un diálogo objetivo con los pueblos indígenas. Sin lugar a dudas, quienes serían los más indicados para poder plantear o conversar o dialogar o plantear políticas sobre pueblos indígenas serían los mismos pueblos indígenas, porque son ellos realmente quienes están siendo afectados, son ellos quienes realmente pues conocen cuáles son los impactos que tiene cada tipo de actividad extractiva sobre sus territorios. Por tanto, el nivel de representatividad en este tipo de instituciones tendría que ser mayor. Ahora, esto no nos debe dejar de descuidar, incluso ser críticos en relación a las mismas organizaciones indígenas. Hay que tener muy en cuenta también los problemas internos que pueden existir a nivel de representatividad, que también tienen que ser saneados. Entonces, yo creo que la participación de los pueblos indígenas tiene que ser importante dentro de las instituciones estatales, y esto a su vez con un proceso legítimo donde las mismas organizaciones elijan a sus representantes de acuerdo a sus modos ancestrales de elección que puedan existir. Y pues esto permitiría definitivamente y sobre todo legitimaría al mismo procedimiento y permitiría un mayor control sobre las acciones que podrían realizar ese tipo de órganos para favorecer la protección y garantía y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Muy bien, nos parece que hay mucho camino para andar, pero que investigadores de tu calidad, Carlos, van a dar luces para poder terminar de construir una mejor protección a pueblos en aislamiento voluntario, una mejor construcción institucional democrática de pueblos indígenas y probablemente una democracia mejor. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.